Dios Padre, te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida a hablarnos, a enseñarnos, a guiarnos, a dirigirnos, a aconsejarnos, confortarnos. Que tu Espíritu conecte tu palabra a nuestras mentes y nuestros corazones hoy. Que tu Espíritu conecte esa palabra a la vida de los niños que están en la próxima puerta. Háblales y prepáralos para la vida que van a vivir. Oramos esto en el nombre de Jesús. Oramos por la ordenación que está pasando en Redding, para que tú seas honrado y glorificado a través de eso, en el nombre de Jesús. Hoy estaremos mirando Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Si necesitas una Biblia, levanta tu mano. Te animamos a que hagas eso. Y mientras vas ahí, solo quiero hacer una pregunta abierta. ¿Es Jesús suficiente? ¿Es Jesús suficiente para ti? Vamos a leer Colosenses 1, 15 al 17. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo visible. Todo fue creado por Él y para Él. Él ya existía antes que todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Probablemente observaste, si tienes una Biblia delante de ti, que este pasaje, algunas de las líneas se repiten, y esto es porque es poesía y tiene su propio desafío para el entendimiento, porque hay palabras mezcladas y diferentes cosas. Pero quiero apuntar esto. No tenemos ninguna evidencia histórica de que fuera una canción o un himno, pero quizás pudo ser. Pero sí sabemos que Pablo es el autor y que Pablo estaba en arresto domiciliario en Roma alrededor del 59 y 61 después de Cristo, y le escribió a los colosenses. Esta carta parece ser en respuesta a algo que supo de la iglesia en Colosas, quizás por Epafras, que vino de esa región. Quizás vino a reportar de cómo iba la iglesia. Si eres el tipo de persona que le gusta la historia y de saber qué pasó en la Biblia, hay un gran artículo que puedes encontrar al escribir un mensaje de texto al número de la pantalla. Pero para ti y para mí, al leer la carta sin ser informado de lo que responde la carta, es como escuchar un solo lado de la conversación por teléfono. Y todos tenemos que preguntar de qué trataba esto, porque necesitamos la imagen completa. Y aquí sabemos de unas pocas semanas antes, cuando Pastor Tom dio la introducción, que la iglesia de Colosas estaba luciendo tibios en la relación con Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué ellos lucían tibios? Esto quizás explique por qué. El contenido y el tema de Colosenses indica que los creyentes en Colosas tenían un problema de entendimiento acerca de la identidad de Cristo. No tenían una imagen completa de quién era Cristo. ¿Era eso por la falsa enseñanza o la falta de aprendizaje? No sabemos. ¿Puede un entendimiento inadecuado de quién es Cristo causar tibieza espiritual? Sí, seguro. Si la definición de quién es Cristo para ti es menos de lo que realmente tendría que ser, entonces tu vida en Cristo será proporcionalmente menos de lo que podría ser. Piensa en eso. ¿Quién es Cristo en tu mente y en tu corazón? Si es menos de lo que realmente Él es, entonces tu vida en Cristo sería menos de lo que podría ser. Por eso Pablo enseña de quién es Cristo en el verso 17. Y hoy vamos a ver de esto. Colosenses 1:15 comienza con la palabra Cristo. Este es un título y no un nombre. Algo similar sería como el presidente Bush o como el mayor, el alcalde Capello. Un título. El título Cristo está en griego,
que significa el Mesías. Se traduce como el ungido. La unción era un ritual religioso que simbólicamente elevaba a una persona designada y la distingue de una tarea como un rey, sacerdote, profeta. Era común en el Antiguo Testamento. El título Mesías solo se aplica a una persona. Así como solo hay un solo presidente, hay un solo Cristo, excepto que Cristo tiene este título eternamente. No hay término de servicios, no hay 4 años de elección. Él lleva ese título eternamente. Y el que determina quién lleva ese título es Dios el Padre. ¿A quién se le aplica el título de Cristo en este pasaje? Pablo nos dice en Colosenses 1:3, siempre oramos a ustedes y le damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, el Cristo es aplicado a Jesús. Y también dice que Dios es el Padre de Jesucristo. Interesante que el verso 13 apoya esto. Miremos al verso 13. Él nos ha rescatado del reino de las tinieblas y nos transfirió dentro del reino de su Hijo amado. Entonces Jesús es el Hijo de Dios, el Padre. Jesús, ser el Hijo de Dios, es bien apoyado en la Biblia y vamos a ver unos cuantos versos. David cantó en esto en Salmos 2:7. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Isaías profetizó esto en el capítulo 9:6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lucas capítulo 1:35, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre tú y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Pedro probó esto en Mateo 16:16. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Los demonios reconocen esto en Mateo 8:29. ¿Por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Jesús lo reconoce en Mateo 26, del 63 al 64. Jesús dijo, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús respondió a la pregunta, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? El oficial romano en la cruz exclamó en Marcos 15:39. El oficial romano que estaba frente a él, al verlo como había muerto, exclamó, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que Jesús era el Hijo de Dios? Para ser el Hijo de Dios significaba que Jesús era Dios, que era igual a Dios. Esta es la doctrina llamada la deidad de Cristo. Y toda la doctrina cristiana está fundada en esta gran verdad. Y tú puedes estar preguntándote, ¿cómo Jesús puede ser el Hijo de Dios y ser igual a Dios? Porque la frase Hijo de Dios no significa descendiente, significa poseer la naturaleza de Dios, igual a Dios. Y te animo a que puedas marcarlo en tu Biblia, en cualquier lugar. La frase Hijo de Dios significa poseer la naturaleza de Dios. Hasta ahora, en el verso 15, sabemos que Cristo es el Mesías, el ungido, Él es el Rey, el sumo sacerdote, el Cristo. Y ese título Cristo ha sido dado a Jesús. Y también sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Significa que Él posee la naturaleza de Dios. Pero ¿qué más nos dice el verso 15? Y continúa diciendo la frase, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Si algo es visible, significa que tú y yo podemos verla, y si podemos verla, también podemos ser testigos. Significa que el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, era visible y podía ser visto por las personas de que Él era a la imagen de Dios. Primera de Juan 1, del 1 al 3, es bien claro y dice,
Les anunciamos que el que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, y nos fue revelado, y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre, y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan, uno de los discípulos, vio que Jesús era el Mesías y que Jesús era el Hijo de Dios. Regresando a Colosenses, continúa con las palabras juntas, imagen visible, y el contraste de que Dios es invisible. Cuando tú te tomas una foto de ti mismo, te tomas una foto y la imagen se muestra aquí en el teléfono, quizás te guste o no te guste. Mucha gente la edita por eso. Pero esa imagen eres tú, y eso es innegable. Pues eres tú. Yo me tomo una foto de mí mismo, yo no puedo negar de que soy yo. Soy yo. Es innegable de que soy yo. Estos testigos, incluyendo a Pablo y los discípulos, cuando ellos nos dicen que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, eso es innegable. Jesucristo es innegablemente Dios. Para algunos que tienen preguntas en mente, quizás estás preguntándote cómo saben de que Cristo era la imagen del Dios invisible. Ellos concluyeron a través de un razonamiento sano de que el Jesús que vieron frente a ellos era la imagen del Dios invisible que conocían en el Antiguo Testamento. Por comparar, analizar, cuestionar, estudiar, y por fin concluyeron de que Jesucristo era la imagen visible del Dios invisible. Estos testigos nos han dado su testimonio escrito, históricamente verificado, de que Cristo es la imagen de Dios. Y ahora, ¿a dónde nos deja eso? Tú y yo tenemos la misma responsabilidad para responder esa pregunta. ¿Era Jesús la imagen de Dios? ¿Era Jesús Dios? Depende de nosotros. Tenemos que hacernos esa pregunta y analizar eso, venir a nuestra conclusión. Así que la pregunta para ti es, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? ¿Y por qué? Déjame apuntar un elemento aquí que quizás prueba algo. Millones de personas han hecho esta investigación. Si ya caminaron ese camino de fe y al final concluyeron que sí, quien Pablo dijo que es en el verso 15. Aparte de estos testigos, tú tienes que venir a esa conclusión por ti mismo. Es Jesucristo, Dios. Es la imagen visible de Dios. Veremos qué significa esta palabra imagen, algo que tú ves. Entonces, ¿cómo lucía Jesús? Bueno, sabemos que genéticamente y culturalmente era de Galilea, pero no sabemos cómo lucían. También sabemos de las monedas judías de aquella época que los hombres tenían barbas. Pelo largo no era algo normal para los hombres judíos, era para aquellos que tomaban voto nazareno. Las túnicas largas eran usadas por líderes religiosos, plebeyos, como Jesús usaban túnicas hasta las rodillas, con un manto sobre sus hombros, y no era teñido, sin colores. Los tintes eran muy caros y demostraba socialmente la riqueza y la religiosidad, lo que Jesús no quería mostrar. Una de las descripciones físicas que tenemos fuera de la crucifixión está en Isaías 53:2, antes de Jesús, una gran profecía, y dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Esto principalmente significa que Jesús lucía normal. No había nada que nos atrajera a Él. Su nariz, su
su boca, todo era normal. Era una persona común de aspecto. ¿Es una descripción física lo que la palabra imagen significa para los colosenses? No. No está describiendo su apariencia física, está describiendo su naturaleza, su personalidad, su esencia, sus pensamientos, su propósito. La palabra griega para imagen significa plenamente manifiesto. Quiere decir que todo Dios está en lo que ves en Cristo. Colosenses 2:9 apoya esto. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Hebreos 1:3 apoya esto. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el poder de su palabra. Entonces, ¿cuánto de Dios está representado en lo visible de Cristo? Todo Dios. Quizás te preguntas también, si Cristo era visible, ¿por qué Dios es invisible? Deuteronomios 4:12 nos dice, entonces el Señor les habló desde el medio del fuego y ustedes escucharon el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura. Solo había una voz. El contexto es que le hablaba a Moisés. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran a Él deben adorarle en espíritu y en verdad. El comentarista Bob dijo, Dios es invisible para el beneficio de nuestra fe en Cristo. Entonces veremos a Jesús como 100% hombre, visible, tangible y 100% Dios al mismo tiempo. Si quieres leer más de su comentario, escribe un mensaje a este número y te llevará un artículo acerca de esto. Colosenses 1:15 continúa diciendo, Él ya existía antes. Y la Reina Valera dice, Él fue el primogénito de toda la creación. Esta palabra primogénito es muy importante. El griego, traducido al inglés, puede ser confuso. Primero, cuando pensamos en el primogénito, nosotros sabemos que este no es el caso aquí. Jesús no fue nacido de Dios de esa manera. Sabemos que Él es Dios. Él es el alfa y el omega. No hubo un principio ni un fin. Y no fue primogénito así. Tampoco significa que Él fue un ser creado. Jesús no fue el primer hijo de Dios. No fue un ser creado porque Él es Dios. Entonces, ¿qué significa primogénito? Tiene que ver con autoridad y estructura de autoridad. La palabra griega usada aquí significa rango prominente o oficial de rango supremo. Piensa en los militares. El oficial de rango más alto es el comandante en jefe, el comandante supremo. Pero suprema autoridad, ¿sobre qué? ¿Sobre qué Él tiene suprema autoridad? Toda la creación. Para mencionar al pastor Tom, la palabra todo significa todo. Dwayne, me estás diciendo que hay un rango supremo y una suprema autoridad sobre toda la creación, sobre todo lo que puedo ver y conocer. ¿Hay un rango de autoridad? Sí. No es solo un sí. Es un sí para tu beneficio y para mi beneficio. Vamos a hablar un poco más de eso. Colosenses 1:16 nos dice por qué y cómo Cristo es la autoridad suprema sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Quién tiene el crédito por crear todo? Jesucristo. El Creador tiene autoridad sobre su creación. Déjame explicarte esta conexión entre el Creador y la autoridad que tiene en su creación. Si tomas un poco de barro y lo haces girar y lo haces una vasija,
y lo pones en un horno y después lo pintas y pones cualquier cosa que tú quieres en ello, ¿puede el recipiente cambiar quién es su creador? No, no puede. El creador tiene autoridad sobre la creación. Tengo una pintura aquí de mi hijo Cory cuando tenía 3 o 4 años de edad y yo lo tenía colgado en mi oficina y mi esposa le gustaba que yo lo tuviera ahí. Y un día mi hijo vino a la oficina y me dijo, papá, está patas arriba. Yo miré a la pintura, lo miré a él, me disculpé y le agradecí por corregirme y la colgué en la manera correcta. Ahora escucha. ¿No fue mi hijo el creador de esa pintura? ¿Quién soy yo para decir lo que está bien o lo que está mal? Él fue el creador. Si yo hubiera entrado en una discusión con mi hijo Corin y lo hubiera tratado de convencer de que la parte de abajo debería ir arriba, si hubiera tratado de convencerlo, eso significaría que yo lo rechazaría a él como creador y su autoridad sobre esa creación. Piensa en eso. Ahora esto se convierte personal. ¿Eres tú un ser creado? ¿Fuiste creado por Dios, por Jesús? Entonces significa que tú estás bajo la autoridad de Jesucristo. Vamos a ver qué dice el verso 16 acerca de esto. El verso 16 apoya toda la creación está bajo el dominio de Cristo. Las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Si estás poniendo cajas para guardarlas, es importante poder ponerle etiquetas. Las etiquetas definen lo que está en esa caja. Pero si pones una etiqueta, te ayuda a saber qué hay ahí. A veces ayuda más si pones una etiqueta y lo pones organizado, qué es lo que está ahí en esa caja. Si tienes una caja que es de abrigos, abrigos de Navidad o abrigos feos o abrigos que tú no puedes botar después que murió una persona, todos esos abrigos ahí, te ayuda a saber qué es lo que hay ahí. El verso 15 dice toda la creación, esa es la etiqueta, pero el 16 define qué es lo que está en esa caja, qué significa creación, las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Las que podemos ver, los árboles, las montañas, las aguas, son los elementos, todo lo que puedes ver con un microscopio, todo lo que puedes medir, todo lo que tiene fuerza, presión, peso. Esas son las cosas que puedes ver. Dice que Dios creó todo eso a través de Jesucristo. Él tiene autoridad sobre todo eso. Y la próxima línea expande esto y dice, Él hizo las cosas que tú puedes ver y las que no puedes ver. Y entonces define lo que no puedes ver. ¿Qué significa? Tronos, reinos, gobernadores y autoridades en el mundo invisible. La Reina Valera dice, tronos, dominios, principados y potestades, y está hablando acerca del reino espiritual. Basado en el lenguaje que se usa aquí, es claro que el reino espiritual también tiene una estructura de autoridad. Piensa en eso por un momento. Tú no puedes tener tronos sin una estructura de autoridad. No puedes tener dominios sin una estructura de autoridad. No puedes tener principados sin una estructura de autoridad. No existieran por definición, no pudieran existir sin tener una estructura de autoridad, como el militar nuestro. El verso 15 nos dice todo lo que está en el reino físico y en el reino espiritual, todo eso fue creado por Jesús y está bajo su suprema autoridad. Un ejemplo de esto, en la esfera física, Marcos capítulo 4, verso 35 al 39, y dice, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte
posterior de la barca. Y los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cállense. De repente el viento se detuvo y hubo gran calma. Esa es la autoridad del Creador sobre la creación, silenciando el viento, calmando la tormenta. Jesús está mandando sobre la esfera física. Un ejemplo de Él mandando sobre la esfera espiritual en Marcos capítulo 5, del 1 al 13. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. No sé cómo pronunciar eso, pero si vas a Israel este año, el tour va a ese lugar donde esto pasó. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Ese hombre vivía entre las cuevas en un entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre lo estaban atando con cadenas y grilletes. Y lo que hacía a menudo, las rompía las cadenas con sus muñecas y destrozaba los grilletes. Nadie tenía suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó ante él. Dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios, te suplico que no me tortures, pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de ese hombre, espíritu maligno. Este es un ejemplo de Jesús teniendo autoridad sobre la esfera espiritual. Los demonios postrándose y rogándole a Él que le envíe a algún otro lugar, Jesús dándole permiso a los demonios para ir. Eso todo nos habla de autoridad y una estructura de autoridad. Pero hay más aquí en Colosenses acerca de Jesús. El verso 16 añade que toda la creación que Él creó está bajo su autoridad y todo fue creado por Él y para Él. Por medio de Él y para Él, lo que significa toda creación tiene un propósito, incluyéndote a ti. Toda creación, incluyéndote a ti y a mí, tiene un propósito. ¿Y qué es ese propósito? Dos palabras, para Cristo. Tu propósito para Cristo. ¿Eres tú su creación? Sí. ¿Él es supremo por encima de ti? Sí. ¿Fuiste creado por Él? Fuiste creado físicamente por Él, espiritualmente por Él. Romanos 11:36 dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Efesios 2:10 dice esto, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El énfasis aquí es que somos la pieza maestra de Dios. Si has puesto tu confianza en Jesús como tu Salvador, nosotros somos su mejor creación, su pieza maestra. El lenguaje aquí tiene una referencia artística de que tú y yo somos su poesía. Somos creados para su propósito. El verso 17 continúa. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. No solo que Cristo es el creador, no solo que Él tiene autoridad suprema sobre toda su creación, no solo que todo es para su propósito, sino que Él lo mantiene todo junto. Él lo mantiene funcionando. La Reina Valera dice, en Él todas las cosas subsisten. A veces pensamos del Creador como alguien que hace magistralmente un reloj preciso y le da cuerda y lo suelta y solo funciona. Y eso es parcialmente verdad, pero solamente parcial. Los científicos han sabido desde mucho tiempo que el reloj que llamamos creación, si no hubiera una fuerza que lo mantuviera junto, se destruiría. Y no saben qué es esa fuerza. Pero la Biblia nos dice que Él es el dueño de toda la creación y lo mantiene funcionando. Y eso es verdad en ti y en mí, también físicamente y espiritualmente.
Significa que hay una dependencia física y espiritual que tenemos en Él. ¿Lo quieres reconocer o no? Él está ahí y Él es supremo. Temprano dije que si el Cristo que está en tu mente y en tu corazón es menos de lo que realmente Él es, tu vida en Cristo es menos de lo que podría ser. Si expandes la definición de quién es Cristo en tu mente y dejas que Él se convierta en más de lo que es en tu corazón ahora, tú puedes experimentar más de Él. Tu caminar sería diferente. ¿Y qué este pasaje nos enseña de Jesús? Que Cristo significa el Mesías, el título que significa el ungido, y ese título es designado por Dios. El título de Cristo fue dado a Jesús. Jesucristo es el Hijo de Dios, queriendo decir que es Dios y posee la naturaleza de Dios, que Jesús es la imagen visible de Dios y es la exacta representación del carácter, la naturaleza, la esencia y el propósito de Dios. Jesucristo es la suprema autoridad sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque Él creó todo y que toda la creación fue creada por Él. Tiene propósito y toda la creación subsiste por Él. De regreso a la pregunta del principio, ¿es Jesucristo suficiente? ¿Él es suficiente para ti? Pablo pensó que sí. Pablo pensó eso, tanto que estaba dispuesto a dar su propia vida por Jesús, como lo hicieron los otros discípulos. Ellos confirmaron con sus vidas, sus escritos y testimonios que ellos vieron que Jesucristo era suficiente. ¿Sabes cuál es la palabra que Pablo usa para llamar a Jesús en Colosenses 1:3? Es la palabra Señor. Pablo lo llamó Señor. La palabra Señor significa maestro, aquel que es dueño tuyo, aquel que tiene decisión sobre tu vida. Eso es lo que significa la palabra Señor. Pablo estaba tan convencido de que Jesús era suficiente que lo hizo Señor de su vida. ¿Qué acerca de ti? ¿Él es suficiente para derrotar el pecado de tu vida? Sí. ¿Él es suficiente para sostenerte cuando el mundo está sacudiéndose? Sí. ¿Él es suficiente para tú pararte firme cuando el mundo se está sacudiendo alrededor tuyo? Sí. ¿Él es suficiente para darte esperanza cuando tu vida está oscura y sin esperanza? Sí. ¿Es Él suficiente para protegerte y liberarte cuando en la esfera espiritual eres atacado? Sí. ¿Es Él suficiente para sanar el dolor que por mucho tiempo te ha tenido atado? ¿Es Él suficiente? Sí. Aquí está mi reto para ti. Conoce más a Jesús. Acércate más a Él. Lee parte de los evangelios cada día. Estudia sus palabras, las cosas que habló, sus respuestas, sus interacciones, sus perspectivas de las cosas. Aprende a Jesús. Confía en Jesús y ríndete a Cristo como Señor de tu vida. Entonces, el Señor Jesucristo hará tu vida mucho mejor de lo que era. ¿Y cómo hace esto? Romanos 8:29 nos dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros nos conformamos a su imagen y Él se manifiesta en nosotros. Otros nos miran a nosotros y miran a Jesús. Si del Jesús que estamos hablando hoy no es tu Salvador, si no le has pedido que sea tu Salvador y Señor, entonces te animo a que fuertemente consideres esto, todo lo que Pablo y los discípulos dijeron que Él era, y lo que dijeron
miles y millones de otros que Él era, que Él es Jesús, el Hijo de Dios, y que Dios mismo vino como Jesús a este mundo a morir por tus pecados, para librarte a ti y a mí del pecado, y que por nosotros reconocer quién Él es, confesando que Él es Jesús, confesando nuestros pecados, pidiéndole que nos perdone, nos convertimos en sus seguidores. Podemos declarar que Él es el Cristo y el Señor de nuestras vidas. Le pido al equipo de oración que pueda venir mientras cantamos la última canción. Si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor, te animamos que vengas y ores con alguien y confieses que eres un pecador y que confías en Él como Señor. Si hay un área en tu vida que necesitas más a Jesús en tu vida, con la que estás batallando, te animo a que vengas para que ores con alguien y le digas, hey, necesito a Jesús en esta área en mi vida. Vamos a cerrar en oración. Dios Padre, tu palabra habla verdad y la necesitamos. Yo la necesito. Tú eres la autoridad suprema. Tú mantienes toda la creación, física, espiritual. Tú tienes autoridad sobre mis hermanos, mis hermanas, mis amigos aquí hoy. Padre, danos ojos para verte en esa luz. Que estemos presentes para ti y aprendamos más de ti en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que te permitamos que seas nuestro Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.